este video de la serie de material que he estado diseñando para hacer interfaces HMI en PLC o en Excel para PLCs, pues vamos a mirar este ejemplo en el cual vamos a hacer una gráfica en vivo y en directo de una variable. Entonces vamos a suponer que esta variable está enlazada con una variable del PLC, ¿sí? Entonces digamos que estando ya enlazada, pues ella se va a actualizar automáticamente si en el PLC cambia. Entonces la vamos a representar como por un potenciómetro que vamos a ir variando desde acá. Entonces hay dos botones y hay dos gráficas. ¿Cómo se añade cada una de estas gráficas? Esto es muy sencillo, simplemente darle como una serie de datos. Esto es una serie histórico de datos. El único dato que podemos cambiar es este que está marcado en amarillo. Entonces esta serie de datos, pues lo que en realidad es como un histórico, es decir, el dato actual, un segundo antes, 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 y así sucesivamente. O sea que podríamos decir que este 5 es como el dato más viejo y este 2 es el dato más nuevo. Entonces enseguida lo vemos de forma dinámica, pero entonces lo que tenemos que hacer acá es darle aquí simplemente insertar gráficos y graficar de alguna forma esto, ¿sí? Si ven que está pues como hecho de la misma forma. Entonces esto lo podemos hacer tan largo como queramos. Digamos que en este caso se hizo de 20 datos hacia atrás, pero pues se podría hacer con muchísimos más. Entonces miren lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, cuando se le da iniciar gráfica, va a salir un mensaje que dice se inició gráfica cada segundo, y miren ahí lo que se está generando. Entonces vamos a arrancar desde cero. Entonces si le digo, por ejemplo, que la variable está en cero, miren lo que ocurre, ese cero empieza a subir. Por eso les decía que esto era como un histórico. Cada segundo va a haber una actualización de esta variable. Si yo, por ejemplo, lo pongo en 1, entonces ¿qué va a pasar? El 0 va a seguir subiendo, pero ya aparece un 1 que va a seguir como subiendo también, ¿sí? Entonces si también lo hago un 2 o un 3, entonces miren cómo cada segundo se va a estar actualizando toda esta serie de datos, y en realidad nos va a permitir graficar esto que estamos viendo acá, pues que simula como tal una variable que tenemos en un proceso, o que normalmente pues en una interfaz hombre-máquina se hace. Entonces, como les decía, esta variable estaría relacionada con un PLC. Entonces prácticamente podríamos estar viendo en vivo y en directo en una celda o en una hoja de Excel, en una gráfica de este tipo, podríamos estar viendo en vivo y en directo el comportamiento de esa variable. ¿Cómo se hace eso? Vamos a detener la gráfica y vamos a darle desarrollador, modo diseño, clic derecho, ver código. Entonces esto se hace pues de forma general así como un poco más sencillo que esto, pero en realidad hay otro código que está por acá en el módulo 1, que es donde uno programa un código que aplica para todo el libro. Entonces digamos que este sería el código de la hoja 1, donde simplemente cuando le demos a iniciar gráfica, lo que va a hacer es activar una variable que se llama correr, ponerla en 1, sacar un mensaje que es el que me sacaba una ventanita diciendo que se inició gráfica cada segundo, y llama una función que se llama rerun macro. ¿Qué significa esa función rerun macro? Y la vamos a ver enseguida. Que es un macro que se corre a él mismo, por eso se llama rerun, como correr nuevamente, ¿sí? Entonces es un macro que se corre y al segundo vuelve y se corre, y al segundo vuelve y se corre, y al segundo vuelve y se corre. Listo. Entonces aquí me aclara este código que la función está en el módulo 1. Y cuando le demos detener gráfica, que es este que estamos viendo acá, cuando le demos detener gráfica, lo que hace es poner esa variable correr en 0. Entonces empezamos a interpretar que por allá hay un macro que está disponible para correr y correr y correr y cada vez llamarse nuevamente, pero que lo controla de alguna forma esta variable correr. Entonces si pongo la variable correr en 1, ese macro se puede ejecutar muchas veces, y si pongo la variable correr en 0, pues no se puede ejecutar. Entonces básicamente este es como el código de la hoja 1, pero vamos a ver entonces ese código qué es lo que está haciendo. Digamos que esto fue también motivo de una consulta en internet, este código o este ejemplo, pues no como tal el ejemplo de aplicación HMI, sino que el ejemplo de cómo correr un macro muchas veces pues se encuentra allá. Entonces se define la variable correr como pública. ¿Qué quiere decir? Cualquiera es como una variable global. Entonces por eso, tanto este
módulo 1 que, como les decía, es un código, lo que ponga uno aquí en este módulo 1, pues se puede, es un código, una subrutina que sirve para todo el libro, independientemente de si estamos hablando de hoja 1, hoja 2, hoja 3 o lo que sea. Entonces se define la variable correr como entero, entonces por eso precisamente esta hoja la puede modificar, entonces es una variable global. Definimos la subrutina rerun macro, que ya la mencionamos ahorita. Definimos la variable segundos como un string. Definimos que los segundos vale 1. Si uno quisiera pues que esto se actualizara cada más tiempo o cada tiempo diferente, pues entonces habría que modificar este valor, esta constante de acá. Entonces preguntamos, si correr es 1, dentro de un segundo, mire que aquí estamos diciendo, dentro de 0 horas, 0 minutos, los segundos que hayas definido, vuélvame a correr macro, ¿sí? Y si no, pues sálgase de la subrutina. Y aquí básicamente en este código lo que estamos haciendo es, cada vez que te corre el macro, B13 vale lo que valía B14, pero B14 vale lo que valía B15 y B15 vale lo que valía B16 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Coger el dato de abajo y llevarlo para arriba, coger el dato de abajo y llevarlo para arriba, y así sucesivamente ir como sobreescribiendo o ir como subiendo el dato en cada una de las filas, que es el efecto que veíamos ahorita. Y a lo último, el B32 vale lo que valga B12, es decir, cójame este dato que hay acá y tráigamelo para acá, y el que está acá, tráigamelo para acá, y el que está acá, tráigamelo para acá, y así sucesivamente, sino que si uno lo hace de abajo para arriba, pues lo sobrescribe y lo daña. Entonces aquí lo que hay que hacer es arrancar de arriba para abajo. B13, válgame lo que valía B14, ahora B14, válgame lo que valía B15, y así sucesivamente, como hacerlo en el orden inverso para que la gráfica se vean los más actualizados a la derecha, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es eso, básicamente, garantizar que cada segundo él me haga toda una actualización de esas variables y vuelva y se ejecute o se vuelva a correr el macro y vuelva y se vuelva a correr, y básicamente así se genera ese efecto. Vamos a verlo nuevamente por última vez para que quede como absolutamente claro. Quito el modo diseño, le doy iniciar gráfica, me saca el mensaje y vamos a decirle que se ponga en 1, que se ponga en 5, que se ponga en 10, que se ponga en 15 y que se ponga en 20. Y así es como él funciona y nos permite ver estas variables en vivo y en directo. Entonces yo me imagino que ya también se puede entender fácilmente cómo, por ejemplo, esto podría hacerse con un dato de 100 variables o de lo que sea. Inclusive, por ejemplo, podríamos estar hablando de que esto se podría hacer a través, por ejemplo, de un ciclo for. Por ejemplo, si yo quisiera tener un histórico de 100 o de 1000 variables, pues sería ya poco práctico ponerse a hacer todo esto línea por línea, y a través de un ciclo for perfectamente se podría estar haciendo todo ese corrimiento de datos que se está haciendo. Listo, eso era todo. Muchísimas gracias.